Compañeras, ¿verdad? Vivianita, yo ya me rasuré el bigote, mi queridísimo Yo Frank. también, con cera y todo. Pues gracias, compañeros, por mandar aquí a la sección de Ojitos Pajaritos. Y el día de hoy vamos a hablar de una de las edificaciones más importantes y con gran historia del centro histórico. Es el Museo del Panteón San Fernando, donde presta grandes tumbas de grandes políticos y gobernantes del siglo XIX. Y por mencionarte algunas tumbas de personajes emblemáticos para nosotros los mexicanos, está la de Vicente Guerrero y la de Don Benito Juárez. ¿Cómo ves? Pues, ¿qué te parece si vamos a verlo? Vamos con ¿Qué nos tiene Ojitos Ojitos Pajaritos? Hoy vamos a visitar el Panteón Nacional del siglo XIX, hoy museo. ¿Sabe cuál es? El Panteón de San Fernando, en donde lo mismo fue enterrado un enamorado que Benito Juárez. Y como dicen aquellos cronistas medio cursis, empecemos por lo primero, por la joya de la corona. Y nada más importante en este Panteón de San Fernando que este mausoleo, en donde fue enterrado don Benito Juárez García, que falleció allá el 18 de julio de 1872. Es más, falleció siendo presidente de la República Mexicana. Pero un año antes, su esposa, doña Margarita Maza de Juárez, murió el día 2 de enero de 1871 a la edad de 44 años. Ella era de origen italiano nada más y don Benito Juárez de origen zapoteco. Y así se empieza un recorrido por este Panteón de San Fernando, que como les decía anteriormente fue Panteón Nacional. De ahí que muchas de las gentes importantes de la época de la Reforma hayan sido enterrados aquí. ¿Pero qué creen? Contradicciones o cuestiones de la vida. También sus enemigos, los conservadores, aquí conviven. En la tierra eran contrarios. En el cielo, vaya usted a saber. Y bueno, como dicen también los viejos, el que sabe, sabe. Y hay gente que sabe mucho sobre este panteón, como la señorita directora Virginia Ortega. Y Cervantes. si no se enoja su mamá. Claro. Y luego, ¿qué va a hacer? Le va a regañar, ¿eh? Oiga, está bien bonito este panteón. Pues sí, ¿para qué le digo que no? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Platíquenos, ¿cuál es el origen del Panteón de San Fernando? Mire, el origen data de finales del siglo XVIII. Este panteón nace primeramente para dar cabida a los frailes franciscanos que vivían aquí en el convento de San Fernando. ¿Es la iglesia de San Fernando? Era iglesia, convento y escuela de propagación de la fe. Entonces aquí se preparaba a los frailes para que fueran a evangelizar algunos territorios de aquel México de entonces, ¿no? Del virreinato. Entonces, bueno, los frailes que vivían aquí y morían se enterraban en este panteón, en este primer panteón, que era muy sencillo, pero para mediados del siglo XIX se abre para público en general, para población civil, y con el tiempo llega a convertirse en el panteón más famoso de la Ciudad de México, de aquella Ciudad de México decimonónica. Y el último personaje en ser enterrado aquí es Benito Juárez en 1872, y con él se terminan los entierros aquí en San Fernando. Oiga, me tiene impresionada cómo que el convento, la iglesia, la huerta y tenían panteón. ¿De qué tamaño serían los conventos en la Nueva España? Sí, pues eran edificaciones inmensas. De varias manzanas. Así es, ¿no? Así es. Y con la desamortización de los bienes eclesiásticos, bueno, pues muchas de estas construcciones se pierden y después se da paso al fraccionamiento de la Colonia Guerrero, de lo que hoy conocemos como la Colonia Guerrero. Porque el panteón está enclavada en una zona emblemática, en un barrio mítico de boxeadores, futbolistas, de la picardía popular. Así es. Un panteón que fue nacional.
Sí fue Panteón Nacional. Porfirio Díaz tenía el proyecto de hacer aquí el Panteón de los Hombres Ilustres, pero bueno, comienza el conflicto armado de la Revolución y se queda en proyecto nada más. O sea, Porfirio Díaz proyecta, llega la Revolución y dispone. Así es, ¿no? Así es. Y entonces, aquí vemos que si la historia de la Reforma no nos cuenta mal, Miramón, Mejía, eran de alguna manera contrarios a Benito Juárez, a Zaragoza, Comonfort. En la tierra eran contrarios y me imagino que en el cielo donde estén, pues a lo mejor hasta cuates son, ¿no? Así es, eso es una de las cosas que siempre comentamos en las visitas guiadas. Este conflicto que perduró durante más de la mitad del siglo XIX entre liberales y conservadores, bueno, aquí se ve reflejado en que todos conviven en un mismo espacio, tanto liberales como conservadores. ¿Y cómo se dio eso? Bueno, porque, como le comento, pues era el panteón más entraba cualquiera. Del siglo XIX, no cualquiera. ¿Verdad? El que tuviera el dinero para poder pagar un entierro aquí. Ahora platíqueme, ¿cómo un panteón llega a ser un museo? Pues es un museo por todos los personajes que están aquí enterrados. El museo se declara como tal en el año 2006. Ahora pertenece a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Y bueno, a partir del 2006 se comienzan a hacer actividades que complementen la visita al panteón y bueno, que la gente tenga una experiencia integral y enriquecedora al visitar este lugar. Este lugar, recorrerlo, ¿qué aprende uno? Aprende uno mucho sobre la vida que pasa volando, que hay que aprovechar cada momento, cada instante de esta vida. Y aprende también sobre la historia de México. ¿Hay guías que nos...? Sí, así es. Tenemos visitas guiadas por personal de servicio social, voluntariado, y tenemos visitas guiadas caracterizadas, historias. ¿Y cualquiera puede entrar? Claro, cualquiera puede entrar. Cualquiera. ¿Cuánto cobran? Es entrada gratuita. ¿Y a poco es de gorrita café? Sí, Así es. Sí, es entrada gratuita. Estamos abiertos de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde. Ahí está. Nada de que no quiero entrar o de que me da miedito llegar al panteón. Miren, es más, hasta en la noche de museos, aquí pueden llegar y serán bien recibidos porque vamos a aprender un poquito más de nosotros mismos. Así es. ¿Sí? Así es. ¿No deje ir a fisgonear? Claro que sí, adelante, bienvenido. Bueno, pues, ¿usted tiene miedo? Pues síganme. ¿A poco no? Está bien bonito y bien romántico panteón museo. Yo no creo en los fantasmas, pero por si las dudas, aquel refilón acá, que ya ve que de repente se sienten unos aironazos, me cuido. Lo que sí le quiero contar es que en este panteón hay tumbas en donde los restos de esos personajes ya no están. Y otras que sí están, y otros que nunca vinieron. Pero eso se lo cuento en la segunda visita. Por mientras le digo, ¡ay, ay, ay, ojitos, pajaritos! Qué bonita es tu ciudad, la Colonia Guerrero. Ahí nos estamos viendo. Ay, 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 ay.